Ok. Entonces vamos a comenzar con los estudios, casos y controles y después vamos a seguir con los estudios de cohorte. El resultado de aprendizaje, seguimos trabajando el mismo de la semana pasada, que es aplica el método epidemiológico descriptivo y analítico para el análisis, de los problemas de salud. Vamos primero a encasillar dónde encontramos a los estudios que veremos hoy día en la tarde-noche sobre los diferentes puntos que veíamos era necesario estructurarnos. Primero, en relación al papel del investigador en la asignación de la exposición, los estudios que veremos hoy día son observacionales y están los casos y controles y los de cohorte, ambos entonces observacionales. Con respecto a la unidad de análisis, veremos individual, donde encontraremos los casos y controles y los de cohorte. Con respecto a la dirección de estudio, tenemos dos direcciones. Veremos primero la retrospectiva a través de los estudios, casos y controles, y mencionaremos tangencialmente la cohorte no concurrente, y después trabajaremos los prospectivos con lo relacionado a la cohorte concurrente. Entonces, ya que tenemos estructurado esto, vamos a comenzar con los casos y controles. Seguramente ustedes se han encontrado en la lectura de diferentes papers y dentro de vuestra especialidad, habitualmente este diseño que es utilizado para comparar dos grupos, ¿ya? Y si definimos estos estudios, casos y controles, los definimos como aquellos estudios que identifican a dos grupos. Un grupo con una condición en particular que serían llamados los casos, y se identifican sujetos para comparar estos casos, ¿verdad?, que son los controles. Y estos dos grupos se comparan con respecto a ¿qué? Con respecto a exposiciones previas que ellos hayan tenido. Otra definición muy clásica también es que es un estudio que compara un grupo de enfermos, habitualmente llamados casos, con otro grupo de la población que está sana, pero está sana con respecto a la enfermedad que se está evaluando, con la enfermedad que se está trabajando, y ellos son llamados controles o también testigos. Pueden encontrar también esa referencia en algún otro papers. Y que lo que persiguen o que lo que intentan, ¿verdad?, es que estos grupos sean lo más homogéneos posibles, lo más parecidos posibles, como aparece aquí en el dibujito, y que la única diferencia que tenga el grupo control con el grupo caso es que el grupo caso tenga la enfermedad que en cuestión o que estamos estudiando, ¿ya? Visto el estudio, caso y control en una gráfica, lo veríamos de la siguiente manera, en que tenemos dos grupos de personas, ya un grupo que tiene la enfermedad, ¿verdad? En este ejemplo tiene cáncer, y vamos a la historia pasada de exposiciones que tuvieron estos individuos para ver cuántos de ellos estuvieron expuestos a ciertos factores de riesgo, ¿ya? Si estamos pensando, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿cuántas de estas mujeres en el pasado tuvieron algún factor de riesgo reconocido como muy riesgoso, ¿verdad? O con alta probabilidad de que estas personas padecieran al día de hoy esta enfermedad. Y aquí en la gráfica se demuestra que de las 5 personas, 3, ¿verdad?, que están en color rojo y azul, son las que estuvieron expuestas, solo para mostrar el ejemplo de que cuando vamos al pasado, no necesariamente todas las personas que al día de hoy tienen este cáncer, ¿verdad?, estuvieron expuestas a los mismos factores. Por otro lado, tenemos el grupo de comparación,
que en este caso son personas, como decíamos, que no tienen la enfermedad en estudio, que en este caso y en el ejemplo sería el cáncer de mama, y vamos también a conocer la historia de estos individuos, ¿ya? Y en ellos también pudiéramos encontrar diferentes tipos de personas expuestas o no expuestas. Lo que se hace es que se comparan estas historias, ya, de exposiciones, y se sacan conclusiones con respecto a la patología que se está estudiando. Es por eso que ustedes, cuando leen estudios, casos y controles, ¿verdad?, observan habitualmente títulos como factores de riesgo de cáncer de mama, factores de riesgo de cáncer de pulmón, factores de riesgo asociados a, ¿ya? Porque lo que justamente persiguen estos diseños es comparar, ¿verdad?, estas exposiciones entre las personas que al día de hoy tienen la enfermedad en el grupo, ¿verdad?, de los casos, y quienes no la tienen en el grupo de los controles. ¿Cuáles son las características principales de este diseño? Que a diferencia de otros estudios, los casos y controles se seleccionan los sujetos en función de la presencia o ausencia del evento en estudio, ¿ya? Habitualmente cuando trabajamos con estudios transversales, digo habitualmente porque de ahí les explico que pueden haber algunos otros estudios que consideren algunas enfermedades, es que uno trabaja en función, como dice ahí, de la presencia de la enfermedad, es decir, mi grupo, casos son los que sí o sí tienen la enfermedad, ¿ya? Y en base a ese grupo yo busco a los controles, ¿ya? En los estudios Entonces, transversales, como decía, enseguida, en los estudios transversales, como decía, habitualmente uno puede trabajar con personas que tengan una condición y uno trabaja, por ejemplo, de manera estratificada. Y podría decir, yo voy a ver al día de hoy, ¿verdad?, en esta foto del momento, que sería el estudio transversal, voy a ver la presencia o no de, por ejemplo, hipertensión. ¿Ya? Y podría yo decir, ¿sabes qué? Voy a tener 50% de personas que son hipertensas y el otro 50% que no son hipertensas, pero a diferencia de los estudios, casos y controles, yo voy retrospectivamente a buscar la exposición. Recuerden que los transversales yo mido exposición y desenlace, que sería la enfermedad en este ejemplo, en el mismo momento. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una consulta? yo, profe, Jorge, a, esta sí, a estos tipos de estudios se les llama población por conveniencia, ¿o no es lo mismo? no, no Porque es al lo final mismo. uno elige la población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar adultos mayores con y sin, por ejemplo, hipertensión, yo estoy seleccionando mi población, entonces no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque vamos a verlo más adelante, porque yo dentro de un diseño, que puede ser un caso control, yo lo que hago es de ahí sacar muestras representativas de la población, ¿ya? Es Del decir, grupo yo, control. de ambos grupos, ponte tú Ah, ya. en este caso de los estudios, casos y controles, lo que yo hago es un materia que va a ir un poquito más adelante, pero es bueno por si tienen dudas irlas disipando de inmediato. Ponte tú, yo quiero trabajar con personas que tienen, veamos el mismo ejemplo, cáncer de mama, voy al Hospital Herminda Martín y me consigo la lista de las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿ya? Y lo que hago es buscarle su control, ¿ya? Pero Mm. habitualmente lo que sucede, como estos diseños uno los trabaja con enfermedades poco prevalentes, yo trabajo con el total del listado que me pasan. Es muy difícil que yo pueda hacer aleatorización como los estudios transversales, ¿ya? Es muy difícil, porque yo en los estudios transversales tengo una gran población y de ahí yo puedo sacar una muestra idealmente representativa y aleatoria, ¿ya? Pero en este caso de estos diseños, habitualmente yo trabajo con el listado que me dan porque son pocos pacientes, ¿ya? Ya, ok. Ok. Bueno, sigamos entonces. Otra característica es que se compara un grupo de sujetos con el evento en estudio y un grupo control o referente, ¿verdad? Es decir, casos y controles en los cuales yo veo estas diferencias.
Y aquí tenemos un ejemplo clásico en que se quiere evaluar, por ejemplo, el riesgo de padecer fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales. Tendría un grupo de casos que serían mujeres diagnosticadas con fibroadenoma de mama y tendría un grupo control que serían mujeres muy parecidas a los casos. Vamos a ver ahí que existe una estrategia para ver que sean parecidas, ¿verdad? Y la única diferencia es que ojalá no tengan, o sea, no que ojalá, sino que la única diferencia es que no tengan fibroadenoma de mama, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta que contestan estos diseños? Es la siguiente: ¿esta proporción de exposición a anticonceptivos orales es igual o inferior a la esperada, especialmente en el grupo control? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que nos diría la lógica, verdad? La lógica nos diría que las personas que son casos estuvieron más expuestas a anticonceptivos orales y las personas que son controles estuvieron menos expuestas a anticonceptivos orales. Y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar con estas investigaciones y con los análisis estadísticos que se hagan. ¿Quiénes pueden ser casos o controles? Ya cuando hemos decidido, ¿verdad?, hacer un estudio de casos y controles, tenemos que decidir entonces qué es lo que vamos a estudiar y quiénes van a ser nuestros casos. Para eso, el primer paso es definir la enfermedad con la que se va a trabajar, ¿ya? Y si vamos a incluir como casos a personas que tengan enfermedades incipientes, enfermedades en estadios 1, 2, 3, 4, como se llame, o casos que sean prevalentes o con casos incidentes, es decir, vamos a trabajar con personas que hayan sido diagnosticadas de lo que yo quiero estudiar recientemente o que ya lleven años con la enfermedad, depende del caso que sea, ¿no? Después que ya hemos tomado esa decisión, tenemos que ir al segundo paso, que es definir conceptualmente quiénes van a ser mis casos y cómo operativamente y cómo a través de diferentes exámenes voy a asegurarme de que estas personas efectivamente son casos. Es decir, no pudiera yo ingresar a una persona caso a mi estudio porque la persona me dice que él cree que es caso o porque lo diagnosticaron, pero tú no encuentras nada real ni en la ficha ni en un examen, ¿ya? Es decir, esta identificación del caso tiene que ser específico y ojalá con el examen Gold Standard que existe en el minuto para identificar ese caso. Eso es muy importante. Ahora, los controles tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que no tengan la enfermedad, ya que no tengan la enfermedad, ni que tengan enfermedades relacionadas con el evento que yo estoy estudiando. Es decir, si estoy estudiando cáncer de estómago, no debiera incluir a personas que no tienen cáncer de estómago, pero sí tienen cáncer de vesícula, ¿verdad? Es decir, en el mismo aparato digestivo no debiera idealmente incluir personas entonces que tengan enfermedades parecidas, ¿ya? Ahora, estos controles también tengo que asegurarme que sean personas que están sanas para la enfermedad que está en estudio. Es decir, si yo utilicé el último examen Gold Standard para decir que estas personas están enfermas en el caso de los casos, yo debiera utilizar lo mismo para los controles, ¿ya? Es decir, la misma rigurosidad en términos de diagnóstico. Ahora, algo importante, la elección de los controles es clave, dice acá, porque tienen que haber tenido la misma probabilidad de exposición, ¿ya? Es decir,
debieran ser personas que vivieron cerca, que trabajaron cerca o en el mismo lugar por muchos años, etc. Vamos a ir viendo eso enseguida. Lo que yo quiero que les quede claro de estas dos láminas, que son quiénes serían nuestros casos y quiénes serían nuestros controles, es que para poder incluirlos, ¿verdad?, en este estudio, tiene que existir una rigurosidad con respecto a la planificación de quiénes van a ser incluidos en ambos grupos. Ahora, ¿de dónde escogemos a los controles? Porque los casos es relativamente más fácil encontrarlos, porque yo les decía que podríamos ir al hospital, ¿verdad?, y conseguir el listado de los pacientes que padecen esa enfermedad. Lo complejo en el estudio de casos y controles es ver quiénes serán los controles. Entonces, ¿de dónde los escogemos? Y tenemos varios lugares de donde escogerlos. Aquí hay los principales, son los que yo menciono en esta lámina. Tenemos, por un lado, la selección de controles a partir de centros de salud, la selección de controles a partir de la población general y la selección de controles proporcionados por los casos. En el primero pudiéramos encontrarlos en el mismo hospital, ya, es decir, si estamos trabajando con personas con cáncer gástrico, ¿verdad?, pudiéramos encontrar a los controles en otro servicio como traumatología, por ejemplo, ¿ya? La selección en la población puede ser en cualquier lugar de la población, por ejemplo, geográficamente que vivan en la misma comuna. Y los casos proporcionados por personas pueden ser que... ¿Se escucha un poquito de ruido? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿No? El último ejemplo es que los mismos casos pueden decir, ¿sabe qué? Yo tengo un hermano, tengo un tío, tengo un compañero de trabajo que pudiera servir como control, ¿ya? Vamos a ver eso un poquito más en detalle ahora. Dice, fuentes adecuadas de dónde obtener los controles. Tenemos los de base poblacional, que son cuando los controles se obtienen de la misma población y tiempo de donde se eligieron los casos, y estos son fáciles de identificar siempre y cuando se cuente con registros poblacionales, ¿ya? Otra fuente de donde obtener los controles son a través de los vecinos, es decir, participantes de las mismas zonas residenciales, de donde sacamos a estos casos, ¿verdad?, y que se incluyeron en el estudio, que eso puede ser una buena alternativa también. A través de los controles hospitalarios, que como yo les decía, es uno de los más ocupados en estos estudios, y que son los controles que acuden al mismo centro sanitario al que asisten los casos. Por lo tanto, uno tendería a pensar que viven en la misma región, ¿verdad?, o que viven en la misma área, ¿verdad?, de dependencia de este establecimiento de salud, ¿ya? Y otra forma también de conseguir controles es a partir de números telefónicos, y aquí se seleccionan aleatoriamente a partir de un listado de números telefónicos de un área en particular, ¿ya? Esta opción es poco utilizada, ya que habitualmente son estudios que se hacen en el ámbito clínico, por lo tanto bastante más fácil obtener los controles hospitalarios. También pueden seleccionarse controles a partir de amigos o familiares que están relacionados con los casos, por lo tanto se incrementa la posibilidad de que pertenezcan a la misma base poblacional, como el ejemplo de los gemelos, ya que unos pudieron haber desarrollado la enfermedad, otros no, y ahí se hace la comparación entre ellos. Y también otra opción son controles de registro de mortalidad, que son seleccionados de un registro poblacional de muertes, ¿ya? Recuerden que nosotros vamos al pasado, por lo tanto, nosotros pudiéramos a través de, por ejemplo, las fichas clínicas, reconstruir la información de las personas que queremos estudiar. Dice acá, los controles hospitalarios son los más utilizados, y si yo tuviese que recomendarles a ustedes
en el caso de que quieran hacer un estudio de casos y controles, les recomendaría claramente utilizar esta forma de obtención. ¿Cuáles son las ventajas de conseguir los controles hospitalarios? Es que existe una identificación más sencilla porque tengo las personas ahí mismo, ¿verdad?, hospitalizadas, por lo tanto, tienen mayor posibilidad de poder recordar las exposiciones que tuvieron en el pasado. Supongamos que alguno de ustedes quiera trabajar alguna temática relacionada con cáncer de pulmón, y uno pudiera, ¿verdad?, ir al servicio de traumatología y decirles si quieren ser parte de este estudio, y si ellos acceden, uno le pudiera decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a venir la otra semana a hacerle consultas acerca de algunos temas, como por ejemplo si usted fumaba o no fumaba, y otras preguntas, ¿verdad? Y esta persona que está hospitalizada, por supuesto, va a tener más tiempo para poder pensar acerca de su pasado, de sus exposiciones, de su historia. Por lo tanto, esa es una gran ventaja en este diseño, porque como es retrospectivo, la idea es que las personas ojalá se acuerden lo más posible, ¿verdad?, de las exposiciones que tuvieron en el pasado. Y una desventaja es que al padecer algún tipo de enfermedad, porque está hospitalizado, ¿cierto?, en este caso el control, es probable que difiera de los individuos sanos en una serie de factores que tienen relación con el proceso de enfermar en general. ¿Ya? Y esa desventaja es importante señalarla, porque si están hospitalizados seguramente tiene, como dice acá esta frase, ¿verdad?, algunos factores parecidos a los que han enfermado, y que en este ejemplo serían nuestros casos, ¿ya? Entonces hay que ahí poner en la balanza qué me conviene: controles hospitalarios, controles poblacionales, qué es lo que quiero, ¿ya? Siempre están las posibilidades para que el investigador o tesista, ¿verdad?, que a lo mejor no lleva una amplia trayectoria en investigación, pero quiere hacer este diseño, ¿verdad?, pueda decidir sobre qué estrategias utilizar. Ahora, otra pregunta que habitualmente hay que hacerse cuando uno está trabajando en estos diseños es que ¿cuántos controles elijo por caso? Porque habitualmente también lo que sucede es que como uno trabaja este diseño con enfermedades que son poco prevalentes, son pocos los casos que tenemos. A veces uno se encuentra con enfermedades raras en que tienes, ponte tú, en toda la región 15 personas, 20 personas, 10 personas. Por lo tanto, trabajar con uno para uno, es decir, con un control, si está bien lo que digo, un control para cada caso, nos dejaría un tamaño muestral muy chiquito, de 20 personas, si el ejercicio fuera que tengo solamente 10 casos. Entonces, en estas situaciones en que tengo pocos casos y no alcanzo a contestar mi pregunta de investigación con este tamaño muestral, le pudiera yo aumentar el número de controles para cada caso, es decir, que ya no sea 1 por 1, sino que sea 2 por 1, 3 por 1, lo máximo que yo he visto es 4 por 1, ¿ya? Es decir, está claro que puede ser más de 1, ¿ya? Ahora, claro está que uno, antes de embarcarse en estos diseños, al igual que en todos los diseños que vamos a ver y a terminar de ver mañana, uno hace un cálculo del tamaño muestral, y si no alcanza a tener ese número de casos, ¿verdad?, uno tendría que involucrar a otros establecimientos de salud, por ejemplo, para alcanzar ese número. Ir en más detalle, si yo no alcanzara a encontrar el número de casos en el Hospital Herminda Martín, que lo tenemos acá cerca, tendría que recurrir a otro hospital cercano, quizás a Concepción, San Carlos, etc. ¿Ya? Profe, una Sí, consulta. por supuesto. En relación a lo mismo, ¿en cuánto tiempo, en qué rango de fechas yo puedo seleccionar a la muestra? Pensando en que si no encuentro los suficientes casos o controles en el mismo momento, tengo, no sé, un año, por ejemplo, puedo ver del 2015 al 2020, por ejemplo, números de casos y controles, o tienen que ser como recientes, en el momento.
Eso es lo que yo decía en láminas anteriores, que lo decide el investigador. ¿Cuánto tiempo tú te tardas? Es lo que tú te proyectas, porque habitualmente tú cuando te planteas un trabajo de este tipo, uno dice, ah, yo sé que la prevalencia más o menos de esta enfermedad es de un 3%, ponte tú, ¿ya? Y ahí uno dice, ah, por lo tanto en este hospital debiera tener, y uno hace sus cálculos, a lo menos 20 personas, ¿ya? Entonces ahí uno dice, ah, no, pero si tengo 20, no alcanzo porque necesito 40, involucro otro hospital y voy buscando la mayor cantidad de casos posible para alcanzar mi tamaño. Eso del tiempo, no hay restricciones. Lo que sí te puedo decir es que estos estudios son bastante rápidos, porque imagínate, yo puedo diseñar este estudio, decir cuántos casos quiero, busco los casos, habitualmente en el hospital me dan el listado, consigo la aprobación del comité de ética y busco los controles ahí mismo, y yo pudiera tener esta investigación en 3 meses ya con todo listo, el terreno ya hecho, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende también? Estoy pensando lo que tú reflexionaste, que yo pudiera decir, hoy me estoy demorando mucho en obtener mi muestra, ¿cierto? Ya llevo 1 año y todavía no la consigo. Me imagino que a lo mejor eso estás Claro. imaginándote, Víctor. Y Lo que pensando, uno, disculpe, y dígame, pensando cómo puedo acudir a las fichas clínicas, pues entonces podría acudir a claro, la ficha en cualquier momento, independiente si el claro, paciente esté o no hospitalizado. Eso claro, me refiero. exactamente, exactamente. Ahora, hay cosas que lamentablemente en la ficha tú no vas a encontrar, de exposiciones que te tiene que decir solo la persona, porque en la ficha muchas veces no se anota todo. Ya entonces, o ahora, si tienen una ficha que sea espectacular, claro, se pueden sacar todos los datos de ahí, pero habitualmente no son tan completas para lo que uno quiere en estos diseños, porque uno lo que anda buscando en estos diseños son los factores de riesgo. Entonces a mí no me sirve tan solo si la ficha dice que fuma o no fuma, sino que a mí me sirve saber ¿Cuántos cuántos sigan que años fumar? fumó, cuántos cigarros al día, qué tipo de cigarros, ¿me entiendes tú? Porque yo quiero tratar en este diseño, tratar de la exposición, verla con mucho detalle para ver si la persona que fuma en mayor proporción tiene más probabilidad de presentar el desenlace, ¿ya? Sí, súper. Gracias. Otra cosa en base a lo que tú estabas señalando, y que con eso termino de contestarte en relación a lo que yo creo que tú te estás preguntando también, que uno pudiera tardar mucho, es que el criterio de investigador me va a decir, ¿sabe qué? Yo en realidad me pudiera demorar mucho con trabajar con datos incidentes, porque yo podría decir, no, yo voy a trabajar con solo los diagnosticados el mes anterior, pero ahí voy a tener muy poco número quizás, entonces yo puedo decir, no, en realidad yo voy a trabajar con personas incidentes y prevalentes. ¿Te das cuenta? Y ahí inmediatamente aumento Aumenta el mi número de casos. posibilidad de tener más casos. ¿Ya? Claro. Ya, Ok. gracias. De nada. Ahora, tenemos algunas estrategias para trabajar en estos estudios, casos y controles, y la estrategia fundamental y que es propia de este diseño es el emparejamiento, ¿ya? Yo tengo un dibujito acá en que supongamos que los de arriba son los pacientes casos, ¿ya? Y yo tengo que buscarle un control, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el emparejamiento? Es el proceso de seleccionar uno o más controles que se asemejen a un caso en los valores de determinadas variables, con la finalidad de controlar potenciales factores de confusión. Es decir, si yo decido emparejar por edad, yo digo, ah, esta persona tiene 70, lo voy a emparejar, es decir, este que es caso, lo voy a emparejar con un control que también tiene 70 años, ¿ya? Y puedo hacer el emparejamiento por sexo también y decir, ¿sabes qué? Yo voy a emparejar hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque yo creo que esa variable podría confundir mis resultados, ¿ya? También podría decir, ¿sabe qué? Aquí tengo una persona mayor de 80 años, la voy a emparejar con las personas que tengan más de 80 años.
y pudiera yo ir emparejando de acuerdo a diferentes variables que yo creo, como dice ahí, que pueden ser factores de confusión. Ahora, los factores de emparejamiento no pueden ser analizados como factores de riesgo. Esto es importante, porque recuerden que yo les acabo de decir que en estos diseños lo que uno anda buscando son los factores de riesgo, ¿verdad? Es decir, qué exposiciones tuvieron estas personas que son casos a diferencia de estos que son controles, ¿ya? Entonces, si yo hago este emparejamiento y digo que voy a emparejar por edad, ya no es una variable que yo pueda utilizarla en el análisis porque ya la tengo anulada, ya porque tengo tanto en el grupo de casos como en el grupo control la variable ya de la misma manera, ¿ya? Por lo tanto, otra complicación también del emparejamiento es que si se equiparan muchas variables puede ser difícil encontrar controles. Es decir, si yo digo, pero qué buena esta estrategia de emparejamiento, lo que voy a hacer yo es emparejar por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, por el sector donde vivió la persona, si trabajó en minería o no, y ahí ya, por supuesto, se reduce la posibilidad de encontrar controles adecuados, ¿ya? Entonces el emparejamiento es una estrategia de la cual no tengo que abusar. Otro punto es que este emparejamiento puede ser individual o grupal, ¿ya? Es decir, como yo les decía, uno por uno o grupo, caso y control. Variantes de los estudios, casos y controles. Tenemos varios, ustedes los tienen que haber escuchado más de alguna vez. El que sí que tienen que haber escuchado habitualmente, que es el que más se ejecuta en términos de salud y salud pública, son los estudios, casos y controles basados en casos, que es el tradicional, en que tenemos un grupo de casos ya existentes y que uno le busca el control, ¿cierto? Pero también tenemos estudios de casos y controles anidados en una cohorte. Es decir, si hay un grupo de investigadores que están realizando una cohorte por años, lo que yo pudiera hacer es sacar de ahí las personas que presentaron el evento que yo quiero estudiar y de la misma cohorte asignarle un control, ¿ya? Por eso es que se llaman estudios de casos y controles anidados en una cohorte. Por otro lado, tenemos los estudios de casos cruzados, caso o autocontrolados, se llaman de la misma manera. ¿Cómo se trabajan estos? Que son estudios de casos y controles que se vienen desarrollando no hace mucho tiempo y que tiene que ver con lo siguiente: cada caso su propio control. Es decir, si ustedes son parte de este estudio, usted es caso y también es control, ¿ya? ¿Y qué se hace? Que se compara la exposición en el momento caso con la exposición en uno o varios momentos controles. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que ustedes saben que su rutina habitual es irse al trabajo en auto, ¿ya? Y hicieron algo que no es habitual, que es irse en bicicleta, ¿ya? Y tuvieron un evento que ojalá nunca suceda, ¿verdad? Que fue un accidente, ¿ya? Entonces, ves tú que se compara qué es lo que hacía habitualmente un individuo, ¿verdad? Y qué fue lo que hizo extrañamente que provocó, con una alta probabilidad, ¿verdad? Provocó un evento. Ahora, no aseguramos que esto haya sido la causa del evento, ¿verdad? No podemos asegurar eso, pero sí podemos hacer comparaciones muy simpáticas en relación a, pucha, yo hacía todo el tiempo esto, pero hice esto contrario y me sucedió tal evento, ¿ya? Así es que esos son, para que ustedes estén vigentes en esto de los estudios, casos y controles también, lo que se viene estudiando últimamente. Ahora, ¿cuáles son los errores en los estudios, en este tipo de estudios? Los errores, sabemos que dentro de los errores están los sesgos, y tenemos tres tipos de sesgos: sesgos de selección, de memoria y de información, y vamos a leer solo los ejemplos.
supongamos que en un ejemplo considerar como controles a los participantes que ya tienen el evento pero todavía no presentan signos clínicos característicos, ¿ya? Es decir, nos equivocamos en elegir a los controles. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hicimos el examen Gold Standard y la persona estaba desarrollando la enfermedad y no nos dimos cuenta. Y al poco andar de mi estudio, la persona desarrolló la enfermedad, ¿ya? Otro es el sesgo de memoria. Aquellos participantes del grupo de casos suelen exagerar los detalles de los factores a los que estuvieron expuestos, a diferencia de los controles quienes devalúan dicha información. Esto sucede habitualmente porque si alguno de ustedes le dan un diagnóstico de una enfermedad que sea poco prevalente, más aún que sea grave, ¿verdad? Uno tiende a pensar mucho más que los que no tienen la enfermedad. ¿Y por qué me habrá sucedido esta enfermedad? Y uno habitualmente, la población general sabe de que, por ejemplo, el cigarrillo es un factor de riesgo, ¿verdad?, de cáncer de pulmón. Entonces la persona empieza a reconstruir su pasado con mayor detalle del que lo haría una persona que no tiene la enfermedad, ¿ya? Otro error o sesgo es el sesgo de información, que es la información obtenida de fuentes secundarias de información, como son los registros de expedientes. ¿Te acuerdas aquí, Víctor, que tú señalabas lo de las fichas clínicas? Bueno, esto aquí, como yo te decía, puede generar este error, este sesgo porque impide la reconstrucción exacta o más detallada de lo que nosotros queremos alcanzar o recopilar. Vamos a ir al análisis. Ahí sí, tiene razón. Gracias por avisar. Entonces, prosigo, vamos a ver el análisis. En estos diseños no se puede estimar las incidencias o prevalencia, porque se desconoce la población que genera los casos, ¿ya? Entonces, ¿qué medida de asociación nosotros ocupamos acá? Es la probabilidad de que algo sea cierto partido por la probabilidad de algo que no lo sea. Vamos a ver esto que ya han escuchado varias veces, ¿verdad?, que es el odds ratio, o R, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí tenemos una tabla tetracórica. Por este lado tenemos el factor de exposición. Aquí tenemos las personas expuestas y aquí las no expuestas. Y aquí tenemos el evento de interés, quiénes son casos y quiénes son controles. Y tenemos los respectivos totales de esta tabla tetracórica. Para sacar el OR, lo que nosotros hacemos es multiplicar A por D y lo dividimos por B por C. Después de todo esto que aparece acá, ¿verdad? Es esto lo que nosotros ocupamos, por eso es que se le llama el análisis de productos cruzados, ¿ya? Porque nosotros cruzamos, hacemos una X aquí, multiplico A por D y lo divido por B por C, ¿ya? De esa manera nosotros hacemos el cálculo del OR. Y nosotros cuando vemos el resultado de ese OR, nosotros podemos, ¿verdad?, observar diferentes resultados. Si nos da igual a 1, quiere decir que no hay asociación entre la exposición y la enfermedad. Si es mayor a 1, es que hay una asociación positiva entre la exposición y la enfermedad. Y si es menor a 1, la asociación es negativa entre la exposición y la enfermedad. Una salvedad que quisiera hacer yo, que uno cuando utiliza este cálculo es para calcular el OR bruto, es decir, una variable por otra. Lo que uno hace habitualmente a través de los análisis de regresión logística es hacer el cálculo bruto y también ajustado, ¿ya? Es decir, no tan solo una por una variable, sino que cómo el resultado del OR se ve ajustado por otras variables, ¿ya? Es necesario señalar eso, lo voy a mostrar un ejemplo de ahí. Y aquí veamos un ejemplo que ustedes pueden encontrar. Yo les subí este paper, van a encontrar en la plataforma
una carpeta que dice, creo que les puse material, alguien lo vio, ¿no? Material sugerido, no me acuerdo cuál es el título que le puse, pero ahí hay un papers por cada diseño que si alguien quiere interiorizarse, especialmente los que tienen que hacer su trabajo con respecto al ¿Lecturas diseño. complementarias? Exactamente, ahí lo pueden encontrar, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos el cálculo de la razón de Momios, también llamada OR, ¿verdad? Para evaluar el riesgo de cáncer endometrial con relación a la obesidad. Y aquí tenemos índice de masa corporal y aquí tenemos los expuestos que son considerados a las personas con mayor a 30 y los no expuestos con menor a 30. Tenemos un total de expuestos de 201 y un total de no expuestos de 509. Y tenemos casos 84 y controles tenemos 626, lo que suma en total una población de 710. ¿Cuál es la hipótesis en este ejemplo? Es que la obesidad es un factor de riesgo de cáncer endometrial. ¿Cuál fue el diseño ocupado? Un grupo de mujeres con edades entre 22 y 79 años con cáncer endometrial. Se compara con un grupo de mujeres sin la enfermedad. Todas las mujeres fueron categorizadas con obesidad de acuerdo con el índice de masa corporal. Veamos el cálculo. Ahí tenemos la tabla tetracórica, ¿verdad? Y tenemos acá varios cálculos que podemos sacar. La prevalencia de obesidad en los casos, ¿verdad? La prevalencia de obesidad en los casos. ¿Cuáles son los casos? Los que están acá, ¿cierto? Y la prevalencia de obesidad, estaríamos en esta casilla, es decir, prevalencia de obesidad en los casos es 35 dividido por 84, ¿verdad? Si eso lo multiplicamos por 100 nos da un 41%. Después tenemos por el otro lado la prevalencia de obesidad en los controles. Aquí tenemos la prevalencia de obesidad, ¿cierto? Que son los mayores a 30, pero ahora en los controles. Y calculamos 166 dividido en 626 nos da 0,26, es decir, la prevalencia de obesidad en los controles de un 26%. Y vamos a calcular, lo que nos interesa es la razón de Momios o el OR, que es el de productos cruzados, 35 por 460 dividido por 49 por 166, y eso nos da 1,98, ¿ya? Podemos también calcular el intervalo de confianza, que en este caso nos da 1,24 y de 3,16, y si nosotros interpretamos este dato, podríamos decir como el OR es mayor a 1, ¿verdad? Que la asociación es positiva, es decir, el riesgo de padecer cáncer endometrial es 1,98 veces mayor en las mujeres con IMC mayor a ¿cuánto? A 30, comparado con ¿quiénes? Con las mujeres que tienen un IMC menor a 30. ¿Ya? Ese es el cálculo que se hace de manera bruta, ¿ya? Es decir, solamente una variable por otra. Aquí yo ya les había mostrado este estudio cuando hablamos de la primera clase de epidemiología y lo muestro en este magíster porque es una compañera de ustedes que hizo el magíster acá, que decidió hacer su tesis con un estudio caso control. Es el primer estudio caso control que se hizo en el magíster. Ahora hay otra compañera que están haciendo el segundo, que también lo voy a dirigir yo. Y fíjense ustedes que aparece acá el resumen en que ella, cuál fue el objetivo, fue evaluar la asociación entre enfermedad de Parkinson y factores ambientales en personas inscritas en el sistema de APS de la Comuna de Concepción. Y fíjense ustedes que se nota inmediatamente el diseño caso control pareado, ya entienden, ¿verdad? Según lo que hemos visto, en un estudio caso control pareado por edad y sexo, en una muestra de 126 personas distribuidas en 63 casos, 63 controles.
Se estimaron los OR, brutos y ajustados a través de modelos multivariados, eso se hace a través de regresión logística. Y ahí salieron los resultados. Y fíjense ustedes el resultado, lo que uno quiere obtener con estos diseños. En este caso es buscar el riesgo, ¿verdad? En este en particular, ella encontró que el riesgo de enfermedad de Parkinson aumenta en personas que han estado expuestas a tóxicos, ¿ya? Y los resultados se ven de esta manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un OR crudo, ahí están los OR, con su intervalo de confianza, con su valor P, y aquí tenemos el OR ajustado, es decir, este OR es el que se calculó, como yo les dije en la tablita, de productos cruzados, ¿ya? Pero este OR fue ajustado, es decir, cuando se hicieron los modelos estadísticos, se ajustó, por eso es que sale ese asterisco ahí, ajustados por antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson y por exposiciones, ya exposiciones a diferentes tóxicos que aparecen en el paper si alguien está interesado en verlo, y parece que yo les puse para que lo trabajáramos hoy día, así que especialmente las personas que tienen interés en los casos y controles les va a servir de mucho, ¿ya? Eso es lo que uno pretende alcanzar en los estudios casos y controles. Y aquí, por mirar solo un dato, vemos, ¿verdad?, que en el OR crudo me aparece 3.01, digo, con un intervalo que va de 1.2 a 7, y esto tiene un valor P significativo, altamente significativo, y al ajustarlo, que este es el que a nosotros nos interesa, más que el bruto, siempre nos interesa el ajustado, porque esta es la realidad, ¿verdad? Los problemas de salud no son que yo tengo Parkinson porque soy de zona rural, sino que tengo Parkinson porque soy de zona rural, porque además soy mujer, porque además tengo otras exposiciones. Por eso es que siempre miramos el OR ajustado. Y aparece también que ha disminuido un poquito, pero no tanto con respecto al bruto. Ya ven que disminuyó a 2.94, pero sigue siendo un factor de riesgo porque es mayor a 1 y con un valor P también altamente significativo. Ya es decir, que existe una asociación entre haber estado expuesto a tóxicos, ¿verdad? Y tóxico en específico, ella se refiere a productos utilizados en la agricultura, en la construcción y minería. Existe asociación en este caso entre, como digo, esta exposición y tener enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las ventajas de estos diseños? Que son útiles para problemas de salud, y esto por favor déjenlo en rojo. Yo no sé por qué se me pasó de dejarlo en rojo, pero es poco frecuentes, ¿ya? Esto, por favor, poco frecuentes, ahí, muy marcado. Indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, muy importante también. Suelen exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de cohorte, ya lo veíamos. Si yo tengo mi listado de personas casos, les busco los controles y ya pronto tengo mi estudio hecho. En cambio aquí en el de cohorte tengo, ¿verdad?, este seguimiento al futuro que me hace perder más tiempo. Más que perder, digamos que no es perder, sino que me toma más tiempo, ¿verdad? No es un tiempo perdido porque es para investigar. Ahora, otra ventaja es que caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo. No es necesario esperar mucho tiempo para conocer la respuesta. Requiere menor número de sujetos en quienes se puede profundizar y estima cercanamente el riesgo relativo verdadero. Lo que nosotros hacemos es calcular el OR, que es una aproximación al riesgo relativo, pero que nosotros no lo calculamos en este diseño, porque el riesgo relativo solo se calcula en los diseños de cohorte. Como desventajas tenemos el sesgo de memoria. Las personas tenemos que, ¿verdad?, incentivarlos a que piensen en exposiciones en el pasado, y muchas veces uno no se acuerda.
No sirve para determinar la incidencia, ya lo vimos, eso por favor dejarlo muy claro, no sirve para determinar incidencia. No se pueden utilizar para determinar otros posibles efectos de la exposición sobre la salud, porque solo se estudia un desenlace, que en este caso es la enfermedad que le vamos a ver sus factores de riesgo, ¿verdad? Y esto muy importante, no son útiles para problemas de salud muy prevalentes, ¿ya? Por lo tanto, si alguien quiere hacer un estudio, por ejemplo, de hipertensión, no debiera hacerlo con este diseño. Y dice que no son útiles para problemas de salud con prevalencias mayores al 5%. ¿Y por qué pasa esto? Esto ustedes lo pueden revisar en este artículo, pero trata de lo siguiente. Acá nosotros tenemos en el eje de las X la frecuencia de un evento, ¿verdad? Tenemos del 0 al 70%, la hipertensión más o menos estaría por ahí. Y si uno trabaja con enfermedades altamente prevalentes, supongamos obesidad, cerca de sobrepeso y obesidad, pongámosla ahí cercano al 60% algunos grupos etarios, fíjense ustedes que estas dos líneas se separan a partir de este punto más o menos, ¿ya? Acá tenemos los ORs que están con la línea negra y los puntos negros también, y tenemos el riesgo relativo, que es el gold estándar en las medidas de asociación. Ya, es decir, nosotros debiéramos siempre estar cercanos a esta línea en los resultados que obtenemos. Pero cuando trabajamos un estudio con el diseño de casos y controles y trabajamos un problema altamente prevalente, este resultado que yo voy a obtener se aleja mucho de mi verdadero resultado, ¿ya? Por lo tanto, aquí está la explicación de por qué se debe trabajar con enfermedades que son poco prevalentes, ¿ya? Y algunos investigadores, como ya dije en la lámina anterior, señalan que no deben ser problemas mayores en prevalencias al 5%. Perfecto, vamos a dejar hasta acá lo de casos y controles porque vamos a iniciar los de corte enseguida.